nos toca hacer un alto, sobre todo uno que está como a diario haciendo periodismo, tratando de explicar las cosas, como para ponerse a teorizar. O sea, generalmente no nos tomamos el tiempo de hacer eso. Y me puse a pensar, perdón por la autocita, pero en diciembre pasado, El Perro y la Rana presentó un libro que hice de poesía. Y la editora del libro me dice, no, mira, la presentación es sencilla, tú vas, tienes como 15 minutos para hablar de tu proceso creativo. Verga. Yo me puse a pensar si yo tenía un proceso creativo. Me puse a revisar, yo tengo un montón de mañas para escribir, yo no sé si eso se puede llamar proceso creativo, pero sí tengo, cuando estoy haciendo periodismo, trabajo con un método que aprendimos varios de la profesora Cristina González, que está aquí, que es, ella siempre se ha definido como conspiranoica. Y yo me pongo así, como, ¿quién carajo mandó esa vaina? ¿Para qué mandó? ¿Por qué esa foto y por qué no otra? ¿Qué había del otro lado del cuadro que lo cortaron ahí? Un montón de preguntas como para, ¿ves? Como para uno terminar de entender uno mismo qué es lo que, dónde va el trabajo. Escuchando a Víctor Hugo, me acordé cuando dice que de nuestros gobernantes gobiernan por Twitter, no es solamente un fenómeno nuestro. Yo recuerdo cuando empezó así como el boom con el Twitter, al canciller de Argentina, a Héctor Timerman, lo llamaban Twitterman. O sea, el tipo, pues, casi nunca había una rueda de prensa, una cosa, el tipo hablaba por Twitter con todo el mundo, o sea, o expresaba cosas por el Twitter. Pero bueno, comentando en la materia, empecé a pensar, yo este martes hice una entrevista con un colega periodista al que le tengo mucho cariño y respeto, se llama Aran Aronian, uno de los fundadores de Telesur, y precisamente en la entrevista me hablaba algo que yo lo he venido discutiendo en público, en privado, con algunos compañeros, que es básicamente sobre el periodismo que estamos haciendo, formal, digital, como lo queramos llamar, ¿no? Ponme la lámina 2, compa. Y Aran me decía, algo que me llamó la atención, que dice, comunicacionalmente somos muy reactivos y poco proactivos. Nos cuesta mucho decir qué es lo que estamos haciendo. Y decía más, dice, además hemos entendido que nos toca hacer una comunicación como de plaza sitiada. O sea, todo el tiempo estamos como si el ataque está al lado y estamos todo el tiempo echando palo para defendernos. O sea, todo el tiempo estamos a la defensiva. Es una vaina que hemos arrastrado históricamente desde que llegamos al gobierno con el comandante Hugo Chávez. Y lo digo así, porque yo en lo personal me siento parte de este proceso. Lo puedo decir sin ningún tipo de temores, nada, pues yo siento que la única diferencia entre los periodistas que nos hemos parado de este lado de historia y los que nos adversan es que nosotros sí decimos con que esto es lo que estamos haciendo. Y los compañeros que están enfrente se escudan en la objetividad, en el periodismo imparcial y que sea un poco mentiras que bueno, se las creen. Pues. Entonces, en función de eso, me agrada una cosa que es lo que me parece además importante cuando estamos haciendo periodismo, que es que muchas veces todas las críticas que nos hacen las asumimos como si vinieran del enemigo. ¿Ves? Entonces, es muy difícil usted haga una crítica sin que te vayan a llamar que veas gente de la CIA, contrarrevolucionario, vendido, no sé, un poco de cosas. Es difícil arriesgarse a hacer una crítica y lo digo por mi experiencia personal. Hablo de una crítica constructiva, no destruir a nadie ni ese tipo de cosas. Entonces, y escuchando a Aran y conversando con él, me vino a la mente otra idea que también la he discutido con varios compañeros, que es que yo siento que seguimos, por una parte, haciendo comunicación del golpe de Estado. ¿Ves? Los programas de nuestra televisión se siguen llamando Toma tu coñazo, Dame que te doy, Morondongo le dio a Mochilongo, Bernabé le pegó al otro. Es verdad, y es cierto que cada cierto tiempo enfrentamos una coyuntura diferente, que no nos deja como chance para descansar. A ver, yo vivo en Carrizal. En los 4 meses esto de Guarimba, un supermercado que está en el centro comercial La Cascada estuvo como libre todo el tiempo. Hoy aparecieron las colas otra vez, pero una cola, no sé, que ni les cuento. Hace 4 meses que no estaban. Es decir, nos llevan como de una cosa a otra, que de verdad creo que es una situación que nos ha hecho que nos pongamos en esa situación como de plaza sitiada. Entonces, pero tomando esa frase de la canción de Celia Cruz, de si Songo le dio a Borondongo, y a veces después de tanto tiempo uno termina preguntándose si de verdad sabemos por qué fue que Songo le dio a Borondongo y por qué Borondongo le pegó a Bernabé. Miren, pasa otra cosa, ¿no? Ya les voy a decir el por qué, pero primero quiero hacer este comentario.
yo hablo de los medios nuestros, en principio, porque yo me siento más consumidor de los medios nuestros. Yo escucho la radio, yo leo los periódicos nuestros, veo las páginas, es decir, como usuario. Tenemos emisoras de radio, por ejemplo, que llegan compañeros, se sientan a las 4 de la mañana, se sienta uno, habla 2 horas, se levanta, llegan 2, hablan 1 hora y media, se paran, se sientan 2 más, hablan 3 horas, y el nivel de participación de la gente ha venido, o sea, siento además que cada vez que hay una coyuntura difícil, es menos la gente que participa de esos espacios que deberían ser públicos, ¿ves? Y la gente termina drenando la frustración, la rabia, las críticas, lo que sea, por otras vías, y no por los medios que deberían ser para eso. No vengo con eso, repito, yo no vengo a apuñalear a los medios nuestros ni a criticar el trabajo que hacen los compañeros. Yo, por el contrario, yo siento una profunda admiración por los compañeros nuestros que ponen la cara, por ejemplo, en BTV. Porque en estos tiempos además se arriesgan a agresiones morales, físicas, es decir, tiene un gran mérito pararse ahí a decir 4 verdades cuando hay una violencia física y simbólica que es muy grande. Pero venimos volviendo al tema de la plaza sitiada, hemos pasado por varios procesos. Víctor Hugo hablaba del tema de los contextos, ¿no? Me pasó una cosa reciente, es que a nosotros se nos olvida, como estamos metidos en la dinámica todo el tiempo, yo hice una nota relacionada con la discusión en la Asamblea Nacional de aumentar las penas para los casos de crímenes de odio. Y entonces yo publico para un medio que está en Europa, para Russia Today, y cuando puse a aumentar las penas me preguntaron, ¿aprobaron la pena de muerte? O sea, a mí eso no se me pasó, no, eso no está en el discurso nuestro. Pero los tipos sí lo tienen en el imaginario y me tocó explicar que no, que en Venezuela la pena máxima es de 30 años, que fue uno de los primeros países del mundo en abolir la pena de muerte. Eso no a mí eso me pasó como, para mí la nota estaba buenísima. Y los tipos pegaron el grito al cielo pensando que aquí iban a aprobar la pena de muerte. Entonces nosotros pasamos de enfrentar discursivamente a los medios de comunicación cuando aquí no se hablaba de los medios de comunicación. O sea que antes de Chávez, aquí nadie sabía ni quién eran los dueños de los medios. Eso no era un debate público, eso era una cosa intocable. Aquí nadie hablaba de los dueños de los medios. Pasamos de eso a darle medios a la gente, ¿ves? A crear medios comunitarios. Y pasamos de eso, después como gobierno, a posibilitar que todo el mundo tenga una herramienta que le permite generar contenido. Porque yo recuerdo, estuve cuando se nacionalizó CanTV y Movilnet, y uno de los argumentos para importar teléfono y venderlo a precios más accesibles era que las organizaciones populares, consejos comunales, círculos bolivarianos, lo que teníamos, y los medios comunitarios tuviesen la capacidad de poder tener una herramienta que les permitiera generar contenido. ¿Ves? Y de tener esos teléfonos en la mano. Pásame la otra. Y pasamos así de tener, según cifra de Conatel, en 2014, de tener 30 millones, 500 y pico mil de teléfonos activos entre las 3 compañías. Imagínense esto, 30 millones para un país que tiene 31 millones de habitantes. O sea, porcentualmente son como 101 líneas activas por cada 100 habitantes. O sea, que este es un país donde tenemos casi más celulares que gente. En serio, pero no lo digo yo. Y esa cifra, la última, me la dijo la expresidenta de Movilnet en una entrevista que le hice el año pasado, a finales del año pasado. Ahora, de todo eso, en medio de toda esa histeria de tomarse selfie, de mandar cadenas por grupos de WhatsApp, que a mí me tienen la vida podrida los grupos de WhatsApp, además que yo vengo a hablar de periodismo digital, yo todavía no he descubierto cómo hacer para que no se me descargue inmediatamente la foto y los videos que manda por WhatsApp. Me tiene podrida la vida y el teléfono, no sé. En medio de todo eso, ¿cuánto hay de rumor, de basura? ¿Y dónde va quedando la verdad? Yo creo que el gran problema para los periodistas y para todos nosotros, pero creo que para nosotros, para los periodistas que trabajamos con eso, es el tema de ir descubriendo la verdad. O sea, de toda esa vaina y decía Víctor Hugo, es muy difícil, de verdad, tener acceso a la fuente. Yo, por ejemplo, con los compañeros de San Cristóbal, que no solamente los que vimos en el video cruzaron el río, sino los otros que se metieron por la montaña, poder llegar a esa gente, yo la hice únicamente por vía de las organizaciones sociales, por un consejo comunal, otro, porque ni siquiera por las vías, por ejemplo, de la prensa institucional, de la gobernación, de la alcaldía, no hubo forma de llegarle a los compañeros. Y terminó un compa de un consejo comunal aquí que conocete y terminé entrevistando
justamente a la señora que ella me mandó la foto, que es la que le pintaron la casa que decía maldita chavista, y le pusieron 666. La compañera pero cuesta mucho, ¿ves? A mí me parece asombroso que uno llame, por ejemplo, a una alcaldía y te diga, no, yo no sé quiénes son. O déjame averiguar. Es que, pana, la vaina le dio la vuelta al mundo, lo tienes ahí al lado en tu patio y no sabes dónde queda. Y se los digo, yo también hablo desde mi experiencia, no solamente como periodista, sino también haciendo periodismo institucional. Yo he estado en un montón de instituciones del Estado y es muy fácil que la dinámica del día a día, de la agenda, del compromiso, del acto público. Nos ha pasado algo, por ejemplo, en los medios de la administración pública o que son del Estado, que es que generalmente lo urgente le quita tiempo a lo importante. Ver, que no saben el tiempo que pasa uno esperando que de la noche para la madrugada te impriman un malvado backing para un acto, porque nos acostumbramos a no hacer actos si no hay backing. Es una cosa, o sea, justamente, profesor Milagros, te lo digo, yo hablaba con una amiga que fui a un foro de periodismo donde estaba una gente en un teatro, una mesa, tenían a traer el telón del teatro, una luz arriba y no había más nada. Y la gente fue, se sentó, escuchó a los ponentes. No, pero nos hemos acostumbrado a que si no tenemos un backing, si no la luz, la cosa, el refrigerio, entonces, coño, a veces nos dejamos como consumir por esa dinámica de la burocracia. Pero bueno, vuelvo. Hace poco me regalaron un libro, si lo pueden encontrar, yo no sé si se encuentra acá, pero me lo trajeron de regalo de Argentina. Se llama La práctica del salto. Y es un profesor de periodismo de la Universidad de Buenos Aires que además da clases de crónica periodística, pero él en el libro interpreta la crónica y el psicoanálisis. Hace una aproximación a dos formas de entender el mundo, viendo el periodismo o la crónica como una forma de hacer periodismo en el que la persona cuenta qué es lo que vio. ¿Sí? Porque también no... bueno, voy a eso. En ese libro, otra profesora se llama Ingrid Sarchman, escribe en el prólogo algo que tiene que ver con esa forma clásica de hacer periodismo, que dice que el periodismo es una disciplina que por años se erigió como una herramienta del pequeño burgués y fue una disciplina funcional a la libre circulación de bienes y servicios. A mí, cuando yo me formé en la universidad, había profesores que te decían, no, usted va para allá y haga lo que le dice el jefe. No tengas una mano de obra así, ni se le ocurra, está peleando con nadie. Yo tuve profesores, no todos, gente que te decía, usted va para allá, hace manito de obra, pues. Cumpla con su trabajo para que no lo voten y que ese ahí como calladito te dé más bonito. Pero bueno, justamente por eso de que el periodismo, hay gente que lo escribe así como una disciplina que ha sido útil al capitalismo. Otro periodista llamado, ¿se me fue el nombre? Edward Smith, viendo que esa forma de contar historias para América Latina no funciona muy bien, dice, bueno, el periodismo no existe en sí mismo. Él dice que uno, como persona, como periodista, como lo que sea, como escritor, dice, uno tiene la capacidad de ir, mirar, volver y contar. Y al final del día, retomando, creo que esto se junta con lo que decía Víctor Hugo, aquella persona que tiene la mayor capacidad de preparar algo con eso que tiene dando vueltas en la olla, es quien va a poder imponer el contenido y al final el conocimiento. Todo eso, dicho en palabras más claras, lo dijo el profesor Arle Herrera, es el que se robó el periodismo que me lo devuelva, que no lo devuelva. Porque así, entonces, entrando ya en el caso del periodismo digital, pareciera que cada vez que tenemos más herramientas se nos hace más difícil encontrar la verdad. O sea, ahorita, ¿cuántas aplicaciones tiene un teléfono? Ya las traen descargadas. Y entonces, nuestras instituciones públicas también se meten en esa dinámica. Yo trabajé un montón de tiempo manejándole redes y cuentas de Twitter a un montón de instituciones públicas, porque más todo el personal que tiene no les da para eso. Y se vuelve un trabajo. Tengo que cambiar la mesa esta, no soy yo. Es la mesa. ¿Cómo hacemos periodismo? Valiéndonos de esa herramienta y no quedándonos atrapadas en esa dinámica, vuelvo a la idea de Arán, de la plaza sitiada, ¿no? Pon un momentito la lámina que viene. ¿Ustedes recuerdan esto? Este señor, ¿se acuerdan el tema del helicóptero que supuestamente le tiró bombas lacrimógenas a unos manifestantes y estaba el gobierno?
Le faltó así para decir que era un helicóptero artillado disparando en una manifestación de civiles. Bueno, después de eso, o sea, ¿cuántas horas pasaron para que nos pudiéramos enterar de que no era así? Dame la otra. Tuvo que salir el Ministerio de Interior y Justicia a explicar que era un falso positivo, que no había ninguna lacrimógena tirada a un helicóptero y que era un intento de estigmatización, qué sé yo, de los cuerpos de seguridad. Pero eso pasó después, nos cuesta mucho dar una respuesta. Y no les digo el acceso a la fuente oficial, es un peo. Es seriamente el gran peo para los periodistas, de verdad. Yo puedo entender todas las razones políticas, se lo juro. Cuando Donald Trump habló que amenazó militarmente a Venezuela, yo entiendo que uno no puede llamar a un ministro, el ministro no puede hablar porque es un tema de política exterior, es verdad. Pero de ahí a que respondimos, o sea, estuvimos como 3 horas llevando palos, si no fue más. Y además la gente que cree que todo el mundo está en las redes, se mete en la computadora, no levanta la cabeza, de verdad cree que la bomba la tiene atrás, en lo que abra la puerta va a explotar esa vaina. O sea, incluso siendo parte de los medios, uno a veces expresa de la angustia, es verdad. Y yo decía un amigo, yo no sé si ustedes conocen a Walterio Lanz, que es un viejo que lo llaman el padre de la semilla. Walterio forma parte de una cosa que el presidente llamó el Consejo de Sabios. Y hace poco que conversé con él, me decía, bueno, pero a mí no me preocupa que hagan una trampa. Me dice, las trampas están hechas para eso, pues, para que uno caiga. Me dice, no te da pena decir que me engañaron, pues. Ahora, también es cierto que nosotros en estos años, con todo el debate de los medios, hemos aprendido a entender que hay cosas que están hechas para engañarnos, pues. Y por eso es que haber asumido la ideología del conspiranoico nos ha ayudado mucho para no dejarnos llevar por esa cosa. Mire, otra de las primeras tentaciones que yo creo que tenemos el reto de vencer es dejar de hacer periodismo y comunicación para los convencidos. Nosotros estamos hablándole solamente a la gente que nos cree lo que estamos diciendo, a la gente que ya está con nosotros 20 años en este peo, a la gente que ha llevado palo con nosotros, que se vivió todo, pues, que se sabe todo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hablando de forma seria, no de forma propagandística, por qué no abordamos el tema de la corrupción, por ejemplo? Yo me pregunto ese tema, ¿no? Por poner un ejemplo. Por ejemplo, digo, yo voy a leer esto que anoté porque quiero leerlo así tal cual para no cometer errores. Nadie se pregunta cómo es que un funcionario activo que ha ocupado, por ejemplo, varios cargos de responsabilidad pública, anda por ahí en una moto marca Ducati. Yo lo he visto. Verga, yo me lo pregunto, o sea, de repente el pana tiene, o se la regalaron, pues, de verdad. O sea, yo puedo hasta creer eso. Pero es muy desagradable que uno esté parado en una cola 3 horas esperando para comprar un rollo de papel y venga un bicho ese y se baje de una moto Ducati y te diga, compa, vamos a resistir. La moto y te la pego por la cabeza. Es jodido, de verdad, ese tipo de cosas. Yo no sé si todo el mundo se la pregunta. Ahora, hay que hacerla, yo creo que hay que abordar eso periodísticamente, ¿ves? Y creo que en los medios nuestros tenemos que superar como el temor a que esa crítica no viene el enemigo. O sea, hay gente nuestra capaz de hacer críticas constructivas, ¿vale? A Luis Brito García se le va a caer el dedo de escribir y la boca de decir, pongan la lista de la gente que le dieron los 60.000 millones de dólares. Esa vaina es peor, yo creo que ese misterio es peor que el de ¿cómo se llama? El Triángulo de las Bermudas. La malvada lista esa. Otro, por ejemplo, como hay gente, por ejemplo, funcionarios que viajan con toda la familia y de repente uno lo ve fotografiado en un aeropuerto de Europa con la esposa, los hijos, la abuela, la niñera, no sé qué. Verga, yo me lo pregunto, ve, de repente yo puedo hasta creer hasta que le regalaron el viaje a alguien. ¿Lo puedo creer? Verga, hermano, pero a uno le cuesta mucho. Hemos estado en una situación de 4 años llevando palos, aguantando, resistiendo, y que venga un malvado y salga un viajecito para Europa pues, con el gentío, ¿eh? Es muy jodido. O sea, entonces, como diría mi abuela, yo hablo para atrás y para adelante. Eso está hecho para golpearlo a uno moralmente. Lo entiendo. Pero en eso ir entendiendo, hemos perdido a veces la capacidad de cuestionar a los dirigentes nuestros, ¿eh? O de exigirles respuesta, ¿vale? No le estamos pidiendo que se inmole, no sé qué. A mí me sorprendió ver lo que mostraron en la casa de Luis Ortega. Venga, yo hubiese agarrado un vinito de eso, yo no sé ustedes.
De verdad, debo tener como 5 años que no me tomo un vino. Pues, comprarse un vino a 30.000 bolos duele. Ahora, ¿cuántas casas de la gente nuestra aguanta una auditoría de esa? Me pregunto yo, no sé, hablando ahí como los locos, pues, de vainas que uno oye en la calle, pues lo que los periodistas estamos haciendo cola, estamos oyendo a la gente en la calle. O, por ejemplo, ojo, yo no quiero una moto Ducati, no quiero meter, no le estoy envidiando nada de eso a la gente. No, lo dejo claro. Pero bueno, pero por ejemplo, otra cosa que yo me pregunto estos días, cuando se arman todos estos pedos, ¿cómo es que a los hijos de un funcionario los escrachan a uno en un continente y después los escrachan en otro país de América Latina? Verga, naguará. O sea, no sé, yo creo que son vainas que uno se pregunta. Mire, es una responsabilidad nuestra. A Víctor Hugo lo agarraron a palo porque dijo, ¿qué pasó aquí con la broma de contrataciones? Que ahora quitaron la posibilidad de que uno accese a la información pública. Y lo agarraron a palo. O sea, según me confesó ahorita, hasta lo llamaron, mire, el compañero de institución puede llamarlo. Con mi madre, sí, lo voy a consultar para hacer la crítica, pero no le consultó a nadie para quitar eso de la página web. O sea, yo entiendo, él no puede hacer miren, voy a quitar, o sea, todo el funcionario no puede consultar absolutamente todas las cosas que hace, también lo entiendo. Pero es un peo con la crítica, ¿vale? Con la crítica, pero es responsabilidad nuestra como periodistas preguntar. Hace poco, de verdad que no lo sé, pero hay un tema con la ley de emolumentos, que es la que fija los salarios. Entiendo que los altos funcionarios tienen como hasta 12 salarios mínimos, como 1,000,000 y pico de bolívares. Eso no es tanta plata para gente que no duerme, que no tiene vacaciones, que está entregada ya a la vida. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo la gente viaja tanto con 1,000,000 de bolívares? ¿Ves? Vainas, chamo, vainas. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos preguntas como poderosas y nosotros adolecemos de preguntar. Yo creo que, miren, a mí me preocupa, pues yo fui reportero de la Radio Nacional, estuve en Telesur, en Panorama. Yo conocí a Tatiana cuando éramos reporteros de la primera Asamblea Nacional electa. Bueno, de la Asamblea. Tatiana trabajaba para una radio. En aquel momento trabajaba para una radio. Y yo era reportero de Panorama. Pero hemos perdido como la costumbre de preguntar. Miren, yo no sé si ustedes lo han notado. Yo siento a veces que en los... ¿Qué pasó? Que en los medios nuestros, como que no hay nadie viendo a la gente que está en vivo. O sea, yo veo gente con un micrófono que se para así. Lo voy a leer también. Que son los medios nuestros de la vaina institucional, se paran. Ministro, ¿qué opina usted de estas casas que solo nosotros hemos construido en revolución a través de esta gran misión Vivienda Venezuela creada por el comandante supremo Hugo Chávez Frías y que la Cuarta República en más de 50 años jamás le dio nada al pueblo? Ahora si yo fuera el ministro le hago eso. Después de eso yo me pregunto, ¿qué fue lo que le preguntó? O sea, ¿le preguntó algo? Diga, cuesta. O sea, es como una repetidera de consignas. En serio, le cuento otra anécdota. Afortunadamente, yo cuando me vine a Caracas a principios del 2000 trabajaba en una radio privada. Y esa radio tenía de jefe una señora que ahorita hace una cosa desagradable en televisión, pero creo que haciendo radio era muy buena. Y una vez había un problema en el centro de Caracas, se están cayendo bombas lacrimógenas, no sé cuál era el peo. Y la reportera que está al aire está hablando y sale y dice, en este momento, porque los periodistas todos no pueden correr 2 cuadras, yo no sé por qué. En este momento, no sé qué, una bomba. Y la tipa agarró así, ¡pac! Y la cortó al aire. La llamó afuera y le dijo, usted se calma, respira y le cuenta a la gente qué es lo que está pasando. A la gente no le interesa saber si usted se va a morir ahorita. La gente quiere saber qué está pasando ahí. Eso es como radical, pero... mire, hermana, no sé, yo siento que a veces no vemos a la gente que está parada ahí. En eso de preguntar, hace como un par de años, Clodovaldo Hernández hizo una entrevista que me gustó mucho, entrevistó a Diosdado Cabello para Ciudad Caracas. A Diosdado Cabello. Y el texto tenía un título, y la primera pregunta, no había introducción, nada, la primera pregunta decía así, la primera línea del texto decía, Diosdado, ¿de qué eres dueño tú? Verga, pues aquí dicen que Diosdado es dueño hasta de zapatos RS21, no sé, aquí todos yo, atuneras, no sé qué. Mire, compa, usted puede decir, bueno, eso es parte de una campaña para difamar al compañero. Está bien, lo puedo entender. Nadie aprobó nada. Eso es verdad. Pana, pero alguien tiene que preguntarle, viejo. Tú puedes creerle o no en la respuesta al entrevistado. Tú puedes entenderte o no con él, pero tienes que preguntarle, viejo. O sea, la responsabilidad de uno es preguntar. Nosotros no podemos renunciar al tema de preguntar. Dudar. Creo que la cosa
¿Tenía algo más para ver? Ajá, ya vamos para allá, démosle. El tema de ir desentrañando. Una vez, yo creo que nosotros tenemos que aprender a renunciar a esa cosa que antes se llamaba el tubazo. En los periódicos que salen de un día para otro tenía más sentido. Tengo que renunciar a eso por el tema de profundizar. Como decía Víctor Hugo, miren, ¿cuántas historias no salieron a la luz después que empezaron a agarrar muchachitos estos que estaban guarimbeando por ahí? Yo tuve acceso a un acta de un chamo que declaró ante la Defensoría del Pueblo. No sé si ustedes recuerdan el caso del niñito que supuestamente el guardia que está dentro el militar que está dentro de la Carlota le disparó en el pecho con una bomba lacrimógena y llega otro corriendo y le quita la bomba y se la tira, después se lo lleva. Ese chamo que lo recoge, le echa el cuento a la Defensoría, por ejemplo, que él no sabía nada ni siquiera de política, pues él no conocía ni siquiera a Requesén ni al otro, no sé quiénes eran. Se lo encontraba en la calle y no lo hubiese saludado. Pero le dijeron, como él es músico, que si él iba y se metía en eso y demostraba valentía, lo iban a ayudar, como al chamo del violín. Y el chamo ese día que fue, dice que él lo fue a ayudar, no porque se creyera valiente, sino que ese niñito estuvo toda la tarde con él. Y cuando pasó eso, él se asustó y lo fue a rescatar, pues. Y él tiró la bomba, él dice, asustó, que él ni se acuerda hasta que vio el video que había tirado eso. Y al día siguiente le regalaron 2 teléfonos, lo invitaron a grabar a 2 estudios. Es decir, nosotros nos cuesta mucho llegar a ese tipo de vainas, ¿ves? De poder desentrañar lo que hay. Detrás de eso había un montón de cosas que podemos pasar 10 días hablando de eso. Pero bueno, decía, de seguir haciendo como la comunicación del enemigo, nos quedamos repitiendo cosas. ¿Cuántas páginas nuestras no son como un espejo de una página enemiga? Que se parecen, pues uno puede agarrar, por ejemplo, la patilla y agarrar una página nuestra, para no decir el nombre, y es igualita, pero al revés. Es igual pero diferente, es un amigo mío. Estamos ahí, compi, la otra. Estamos como minados por el uso de las redes. Estos números los encontré en internet, no son cifras oficiales, pues son estudios que ha hecho varias personas, los pueden encontrar por ahí. Se dice que nosotros, 9 de cada 10 tiene una cuenta de Facebook en este país. Que 7 de cada 10 tiene una cuenta de Twitter. Se dice además que 86% de los que tienen Facebook y Twitter entran a ver cosas en YouTube. Y que un 50% de los que tienen Facebook y Twitter entran a YouTube tienen una cuenta de Instagram. Hay textos que aseguran, no lo puse, que por ejemplo que Facebook es una red supuestamente que está más dirigida a mujeres y que Twitter es una cosa más heterogénea porque usa gente entre 30 y 60 años. Datos que sirven como ya voy a terminar, para profundizar en las cosas, pero creo que el axioma fundamental, yo creo que los números te ayudan a orientarte cuando vas a hacer una acción pública, pero el axioma fundamental del periodismo digital es el tema de la profundización. Para eso están los hipervínculos, cosa que no puede hacer un periódico ni una radio. Pero aún así, tenemos medios llenos de lo que les decía ahorita, de cortar y pegar, de una cosa que no nos aporta nada. A veces gastamos un rialero anual en páginas web que no las visita nadie, pana. No las visita nadie. O sea, tienen un nivel de tráfico muy bajo, o sea, a veces casi nulo. Y eso es un gentío, atrás de eso hay un gentío programando, escribiendo, tomando fotos. Y no generamos algo que pueda atraer a la gente. Decía el tema de que sigue siendo dificultoso el acceso a las fuentes oficiales. Afortunadamente uno puede tener la oportunidad de bypassear eso, bueno, utilizando analistas, hablando con gente del pueblo. Yo creo que tenemos una cosa urgente y es contar las historias nuestras. Yo coincido con eso con Víctor Hugo. Nosotros entregamos 1.700.000 viviendas. Digo nosotros, por hablar del gobierno, de este gobierno que yo también voté y que formamos parte de él, por hacernos corresponsables. Pana, es muy difícil agarrar a la señora a una. No digo al 1.700.000, a una. Tómele una foto ahí en la barranca donde vivía, que se ve ahí la vaina, que casi se le cae la casa, y muéstrala en su casita nueva con una foto. Es muy jodido eso. Preguntarle, señora, mire, ¿qué siente usted? Yo no sé, yo estaba en entrega de casa, o sea, yo he visto gente llorar porque jamás pensó en su vida tener una casa. O sea, ahí a mí me pasó, soy beneficiario de la Misión Vivienda. O sea, yo tenía 15 años pagando alquiler en Caracas, yo no me iba a comprar una casa a menos que me pegara un quino, pero como mucho estaba en la cola del quino. Los más viejos entienden de qué estamos hablando, la cola del quino. Creo que la reflexión final es que, bueno, uno pasa por entender que las redes no son el mundo y que nuestros medios tienen una deuda eterna, que es que no cuentan las historias de la gente y muchas veces terminan siendo medios únicamente para la burocracia.
Hay cosas fantásticas que uno se encuentra de la gente. Les cuento así una breve, una señora en los Valles del Tuy que la ayudó la misión Negripólita, Negripólita no, vivía en situación de calle. Sí, Negripólita, gracias. Salió de Negripólita, estudió Robinson, por no saber leer, escribir, la ayudaron porque era persona con discapacidad, tiene silla de ruedas y ahorita es profesora universitaria. O sea, de estar en la calle a ser profesional universitario, a llegar a dar clase en una aldea universitaria. Esa señora habría que tatuarle aquí el corazón que ella ha hecho en socialismo. Así. O el caso del atleta nuestra Robeili Peinado, cuando ganó la primera medalla que la catapultó públicamente, que fue la medalla del Mundial Menor, en Distrito Capital, estaba Jacqueline Faría, y bueno, le informó, mira, esta niña es de aquí, es atleta de Distrito Capital, tal, se le hizo un homenaje y le ofrecieron una casa. Ella vivía con sus padres en el 23 de enero, y cuando le ofrecieron la casa, ella dijo que ya no le hacía falta, que se la dieran a alguien que la necesitara, porque ella vivía en la casa de su papá y tenía casa. Y nadie se le ocurrió. Es muy fácil quedarse en el show, contar la medalla, si es fino, que se gane unas medallas. Me parece arrechísimo que lo haga y me parece que eso, a mí los logros deportivos de la gente me llenan de orgullo. Me parece que es importante, pero creo que tenemos el reto de mirar sobre todo más allá de lo que pasa fuera de Caracas, que no solamente todo pasa aquí, y contar la vida de la gente que se organiza, que lucha, que logra y que creo que hace revolución a diario. Es todo.